no es reforma educativa. Sin embargo, este es el concepto o término que se difunde a nivel nacional. ¿Y dónde está la reforma educativa? ¿O cómo la podríamos contemplar? ¿Sí? Primero, el Congreso de la Unión, o sea, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, reformó y ya es parte de nuestra Constitución precisamente por la aprobación del Congreso. Ya es parte de la Constitución lo que se reformó en el artículo 3 y artículo 73 constitucionales. Pero para nosotros, sociedad, cuando nos están hablando de reforma educativa, no nos explica nada, absolutamente nada, cuando se nos está diciendo que esta reforma educativa está basada en 3 ejes. Uno de ellos está basado en este cambio. Ya no somos maestros al servicio del Estado, sino que ahora el concepto es profesionales de la educación. Y para ello tiene que operarse, para alcanzar esa profesionalización, se tienen que soportar en 3 elementos sumamente graves, pero insisto, estos están ocultos, ¿sí? El cómo del ingreso, el cómo de la promoción y el cómo de la permanencia en el servicio. Segundo eje, la creación de la institución que le dará forma, dará tiempos, elaborará todo tipo de instrumento, ¿sí?, para facilitar la permanencia o facilitar el despido de los trabajadores. Esto se llama el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Es donde no se pusieron de acuerdo con la universidad, ella lo quería, que iba a ir el presupuesto principalmente para manejar. El tercer elemento, la autonomía de gestión. Vean ustedes con cuánta elegancia nos dan ciertos conceptos que lo único que nos están dando cuenta es que el director de la escuela o los padres de familia habrán de responsabilizarse de todos los gastos que requiere el plantel educativo. Imaginen todo tipo de necesidades: electricidad, agua, uniformes, material didáctico, bardas, vestidos para las festividades que realizan las escuelas, etc. Pero vean ustedes cómo está dicho: autonomía de gestión. Establecimiento de las formas de cofinanciamiento. Es decir, esta autonomía de gestión
alcanzará su sentido a través del cofinanciamiento, el financiamiento que las escuelas tienen que apropiar, ¿sí?, dentro de los propios padres de familia. Y lo que finalmente se llama los consejos escolares de participación social. Es decir, ustedes todos como padres, como abuelos, lo que sea, están familiarizados con las sociedades de padres de familia. Ahora imponen arriba de ellos, o como una forma más estructurada y con relación al Estado, porque hay consejo de participación de escuela, consejo de administración municipal, consejo de administración estatal y consejo de administración nacional. Es toda una cadena, ¿sí?, para darle sentido a esto que en sí se significa el retiro del Estado de las responsabilidades, ¿sí?, de lo que define la educación pública. Dicho de otra manera, la educación pública se sustenta en tres principios: gratuidad, laicidad y todo lo demás que le quieran agregar. Pero yo me detengo en estos dos, ¿sí?, dada el impacto que tiene para con la sociedad, ¿sí?, el principio de gratuidad, el principio de laicidad y el desmantelamiento gradual de lo que se define la educación pública. Sergio de alguna manera nos lo dice. La forma mayor, ¿sí?, de iniciar la privatización de la escuela pública parte del momento en que el Estado se retira de sus responsabilidades para depositársela a los padres de familia. Lo que el aparato de gobierno define y comunica a la sociedad como reforma educativa, pero no existe tal. Te explico. Desde el 2008 hay algo que ustedes con seguridad escucharon: la famosa Alianza por la Calidad de la Educación. Alianza por la Calidad de la Educación. ¿En qué consiste esto? Un acuerdo entre Gordillo y Calderón, si se acuerdan, ¿no?, para hablar de la calidad de la educación. Son precisamente los llamados instrumentos de regularización, así se le llama, regularización. Estos instrumentos de regularización son las formas que se presentan como documentos, como acciones muy específicas para ir cambiando la dirección, para ir propiciando la aceptación por parte del personal docente, etcétera, de estos cambios que implicó la Alianza por la Calidad de la Educación. Y lo primero que imponen son que para acceder al servicio educativo como trabajadores deben de presentarse exámenes por oposición. El establecimiento de los exámenes estandarizados.
si le estoy ampliando, me levantan. Si no estoy, sobre todo si no estoy dando claridad de mí. Exámenes estandarizados para alumnos, exámenes estandarizados para maestros. Aquí es muy sencillo. Nos dice que a sus hijos, con un examen enlace, creen que van a supuestamente a revisar cómo está la situación de la educación. Nosotros decimos que un examen, somos maestros, sabemos que un instrumento no puede resolver el asunto de una evaluación de todo un proceso. Hay una serie de cuestiones. Y además, ese examen solamente evalúa o a los muchachos o a los maestros. Y no evalúa lo que define el 80% del aprendizaje de un muchacho en un salón de clase. ¿Qué define el conocimiento? El 80% del conocimiento de un muchacho lo define su situación socioeconómica, cultural. Está definido por investigadores, con datos duros. Entonces, obviamente esto nos mete en una jugada de que con un examen lo que vemos es que viene la guillotina para los profesores porque quieren reducir el gasto público para la educación. Están midiendo al niño del semidesierto queretano con el niño que vive en la colonia campestre o como no sé cómo ganando. Sí. Y sabemos que medir como iguales, cuando existen condiciones desiguales, esto es una verdadera farsa. ¿Sí? Pero ¿cuál es el peligro? Pues estamos hablando de relaciones laborales que condicionan los resultados del trabajo del maestro a los resultados de los exámenes estandarizados. Tiene sus implicaciones sumamente serias. Tercer punto, carrera magisterial. Un elemento, evaluación universal. La evaluación continua sistemática que se tendrá que hacer sobre los maestros. Una evaluación, además de asfixiante, con carácter punitivo. En tanto que esta es la que determina precisamente la permanencia del maestro. Un examen igual estandarizado que no revisa el proceso de enseñanza-aprendizaje, que más bien ve, a ver, fulanito de tal, A, B, C o D, de primarín y la atinaste bien, y si no, o sea, esos exámenes no pueden dar cuenta de un proceso de enseñanza-aprendizaje en este país, de ningún lado. Entonces, efectivamente, allí hay una falsa. El último punto, perdón, son el acuerdo, acuerdo 535, que da forma a los consejos escolares de participación social. ¿Sí? Bueno, esto viene desde el 2008, viene con el nombre de Alianza por la Calidad de la Educación, y vean ustedes que no viene absolutamente nada de la parte educativa. Sergio lo señaló, no se habla de planes y programas de estudio. No se habla del cómo trabajar con los alumnos. No se informa de qué tipo de ciudadano queremos formar. Se nos dice que hay que formar para la competitividad, que debemos ser buenos trabajadores, pero les reto con una reflexión: ¿cuál trabajo existe en el país para dar cuenta de competitividad si ni siquiera trabajo existe? Y lo digo, sabemos que existe, cierto, pero ¿en qué proporción? ¿Cuál es la población económicamente activa que está participando como trabajador? ¿Y cuántos están participando como trabajadores informales? ¿Y cuántos están en condiciones de desempleo? Para dimensionar esto, ¿verdad? Luego entonces, esto no es reforma educativa, es una reforma laboral. Ante ello,
5 minutos más, o 3. ¿Qué hacemos? Si ya está en el Congreso de la Unión esta supuesta reforma, si ya está en la Constitución Política Mexicana, ¿qué queda por hacer a los trabajadores? ¿Qué queda por hacer o manifestar la sociedad? La ley, el derecho constitucional nos proporciona 2 instrumentos. El primero, Sergio, el amparo como una medida inmediata. el Los amparo. 30 días después de que hay una ley publicada, si es violatorio, consideramos que el ciudadano considera que es violatorio de sus derechos, tiene 30 días para poder interponer el amparo. A partir de la publicación en el diario oficial de la Federación, que ya lleva 4 días, el día del encarcelamiento de Bester Gordillo. Son 4 días que ya el reloj está corriendo. Se nos está agotando la posibilidad de establecer amparo. Y existe la otra parte, que era la apuesta de Bester Gordillo en tanto engaño, ¿sí? Que establecido la ley reglamentaria le dan al Congreso, este mismo decreto le da al Congreso 6 meses para que impulse la ley reglamentaria para poder aplicar esta reforma al tercer día del 73, o sea, el instrumento para que se haga efectivo. Entonces nos da 6 meses para poder hacer esto el Congreso. En los 6 meses tendrá la ley reglamentaria y empezará de alguna manera a instrumentarse. Los 30 días es para manifestar la sociedad, los trabajadores de la educación en particular, los inconvenientes que plantean estos cambios. Y esta parte da cuenta de la ley reglamentaria, es decir, las líneas que se le imponen de derechos y obligaciones a los trabajadores de la educación. Pero cuando estamos hablando de ello, ya estamos aceptando esto porque estamos pasando la posibilidad de participar en amparo. Este es o era el juego de el Bester Gordillo Morales. Nada más aclarar, Marcelo, que este asunto, ellos, antes de que cayera el Bester, decía, nosotros vamos a hacer una contrapropuesta a la ley reglamentaria. Si estás pensando en la propuesta, en la contrapropuesta de la ley reglamentaria, estás aceptando el acto. Estás aceptando, nada más nos ponemos de acuerdo en que no nos duela mucho, ¿no? Ya. O sea, ese es el acomodo que la dueña estaba planteando. Ahora, ni siquiera eso plantea el sindicato, porque el nuevo ungido por el Ejecutivo Federal planteó de manera inmediata ninguna resistencia a la reforma educativa, sino la aplicación directa. Entonces ya aceptaron, o sea, ni siquiera ahora una supuesta ley reglamentaria modificada, digamos, ¿no? Simple y llanamente decir, no hay. Entonces, lo que el Bester, a lo mejor por ahí un poco el costo, aparte de la disputa por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, porque iba a ir, es un super instituto. Ese instituto, ¿saben? Aquí les va a dar órdenes de cómo se va a aplicar el presupuesto para instrumentos educativos al gobierno federal, al gobierno local y al gobierno municipal. A todos los niveles de gobierno está por encima de ellos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ellos, ahí dice la reforma, que ellos tienen autonomía, tienen recurso y personalidad propios. Y les da prácticamente el presupuesto. ¿A dónde va a ir el presupuesto educativo con esos institutos de alguna manera autónomos y demás? Pues ya sabemos, la iniciativa privada, todos los enlaces, todos los exámenes que han hecho, son millones y millones de pesos que se han llevado la iniciativa privada, porque son iniciativas privadas que hacen los exámenes estandarizados en este país. Millones y millones de pesos. Y ahí es un desvío del recurso educativo para nuestras escuelas, por eso están las escuelas como están. Y aparte ahora el desvío a través del INE para prácticamente ponerse como un mercado para ver quién oferta mejores condiciones para arrebatar el presupuesto educativo. Puede ser bono para los muchachos que escojan la escuela, obviamente demeritando a la escuela pública, ya la están satanizando, ya la han pegado durante muchos años. Y
Y ahora, pues nosotros mismos como padres de familia llegamos a la idea, los propios maestros, algunos maestros, ven la manera de cómo sus hijos los mandan a la escuela primaria. O sea, no creemos ni siquiera nosotros, ya nos han borrado el cassette de alguna manera a través de los medios de comunicación y el es fantástico. El peligro, pues, que aquí está es gravísimo para los padres de familia y para los trabajadores de educación. Y ojo, no solamente para los trabajadores de educación, esta reforma laboral para el magisterio es una reforma laboral que ustedes ya también van a sentir. Como trabajadores también, ¿verdad? Tienen también esa medida, van a ir a acercarnos a todo el mundo, así como le pasó al ESME. Quizá vamos nosotros, quizá van a ir otros. Y el sindicato, la tendencia es, dice la iniciativa privada, ¿para qué queremos sindicato? Aquí no podemos permitir que la organización colectiva de los trabajadores se resista al gran capital. El gran capital se le cayó la tasa de ganancias. Al gran capital se le ha caído la tasa de ganancias y la única manera de rescatar esa tasa de ganancias por la propia crisis que han generado ellos, la única manera es quitar todos los derechos que estaba dando a partir de la lucha histórica de los trabajadores. Ahora la van a desmantelar, la van a quitar para ponernos de rodillas frente al gran capital en las condiciones que ellos quieran para hacer lo que quieran con los otros trabajadores. Entonces me parece que es grave el asunto. Somos muestra, así como fue muestra del SME y otros sectores de los trabajadores, pero somos muestra de alguna manera de lo que viene para todos, ¿no? La propuesta completa es, entrémosle a la estrategia de los amparos, esa es la propuesta que lo debemos hacer, para poder unificar esfuerzos y resistir esta. Porque viene la sectaria, el IVA, alimentos, medicinas, viene la energética, lo poquito que todavía tiene el país como recurso propio y demás. O sea, vaya va. Cierro con lo siguiente. Es una reforma laboral que tiene como propósito el desmantelamiento de aproximadamente 800,000 plazas docentes. Luego entonces las demandas de amparo están orientadas, están en proceso de elaboración. Esperamos que para el miércoles jueves ya estén hechas por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y están en dos líneas, para padres de familia. En tanto, atentado al principio de gratuidad y afectación a lo que es la educación pública. Y para docentes de educación básica, primaria, preescolar, primaria, secundaria, en tanto afectación de derechos laborales. Afectación de derechos laborales. Y la súplica a ustedes, con esto cierro, no manejen, no nos prestemos a ser multiplicadores del gran engaño que el aparato de Estado nos difunde, nos hace reconocimiento. No es reforma educativa, es una reforma laboral encubierta, una